Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a un devocional más de nuestra primera iglesia bautista de León, Guanajuato. Hoy vamos a terminar con el capítulo número 15. Le damos gracias a Dios porque Él nos ha guiado desde el capítulo 1 hasta este momento. Le damos gracias al Señor y también gracias a ustedes que han seguido los devocionales. Debo decirles, hermanos, que yo como pastor he aprendido cosas muy trascendentes durante esta lectura del libro de los Hechos. Espero que también su vida haya sido bendecida y creo que sin más afán de que la palabra del Señor sea predicada a todas las personas, muchos hermanos hacen bien y de compartir estos devocionales en sus muros de Facebook. Yo agradezco para que este devocional y esta perspectiva bíblica del libro de los Hechos siga transmitiéndose entre otras personas. Gracias por los que comparten, gracias por los que nos regalan un comentario. Es importante, mis amados hermanos, que si usted tiene una pregunta, una duda, un comentario, me la haga a través de los comentarios de aquí del video. Si usted tiene una propuesta para continuar con otros estudios bíblicos, pues también la puede hacer. Algún hermano ya me recomendó el libro de Gálatas, algún otro hermano me recomendó el libro de Corintios como continuación de Hechos. Pues estamos viendo, ya vamos en el capítulo 15, hoy lo terminamos y seguramente continuaremos hasta el final del libro de los Hechos, pero tenemos que seguir adelante estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Así que coménteme qué libro cree usted que debiéramos empezar, porque yo a estas alturas del libro yo ya tengo que empezar a estudiar el próximo para poder hacer el comentario. Así que, mis amados, vamos a capítulo 15, versículo 36. Dice así, ustedes me pueden seguir aquí en la pantalla. Dice, después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, estoy en Nueva Traducción Viviente, volvamos a visitar a cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Es importante esta parte porque el anhelo misionero no se separa del anhelo pastoral. Es importante. Muchas veces yo he ido a muchos congresos misioneros. De hecho, hay más congresos misioneros que congresos pastorales. En México, uno renombrado es el Congreso Pastoral Crece. Pero fuera del Crece, que se hace una vez al año, hay pocos congresos pastorales, pero muchos son misioneros. Ahora, es importante hacer notar que tan importante es la labor del pastor como la labor del misionero. El apóstol Pablo muchas veces lo percibimos como el gran misionero, pero aquí hay un rasgo pastoral de parte del apóstol. Vamos a ver cómo están las ovejas. El misionero siempre va hacia las que están fuera del redil y el pastor siempre atiende a las que están dentro del redil. Así que una vez planteé esta pregunta, ¿quiénes son los más importantes? ¿Los que están afuera o los que están adentro? Y alguien, por obviedad, respondió los que están afuera. Pero haciendo una reflexión un poquito más profunda, no hay más importante. Tan importantes son los de afuera, los de sin Cristo, sin fe y sin esperanza, como los de dentro. Porque los de dentro necesitan pastorado, necesitan consejería, necesitan ánimo, aliento, entrenamiento, ser enviados. Porque si los de dentro no son enviados, los misioneros y pastores son los únicos que andan yendo por las ovejas perdidas fuera. Y creo que un énfasis desmedido en la obra misionera ha generado muchas ovejas no conscientes de la necesidad del evangelismo personal. Es importante que en este momento nosotros aprendamos una cosa. Tan importantes son las personas sin Cristo, sin fe y sin esperanza para Dios, como tan importantes son las de adentro. Yo sé que alguno de ustedes me va a citar la parábola de las 100 ovejas que dejó las 99 y fue a buscar a la perdida, pero ¿dónde las dejó? Cuando regresó con la perdida, la siguió atendiendo. Es decir, mi perspectiva ministerial es tan importantes son los de fuera como los de adentro. No podemos pasarle factura a los de afuera para atender a los de adentro de la iglesia, ni tampoco debemos pasarle factura a los de dentro de la iglesia solo para estar yendo por los de afuera. Son importantes los dos grupos.
los que no están en Cristo y los que están en Cristo. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, vamos a ver cómo están los hermanos. Mire, lo voy a volver a leer. Volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Me gusta la traducción, nueva traducción viviente, es para ver cómo andan, no es algo de fiscalizar, a ver cómo andan, a ver si andan bien o andan mal. No, para ver cómo están, para ver cuáles han sido sus retos, cuáles han sido sus logros, sus fracasos, para ver cuáles son sus orientaciones, sus desviaciones, qué es lo que está pasando con ellos, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Ahora, él los consideraba nuevos creyentes, a pesar de que ya había estado con ellos en algunas ocasiones más de un año. Ya había transcurrido un tiempo y todavía él decía los nuevos creyentes. Versículo 37 dice, Bernabé estuvo de acuerdo. Qué bueno, ¿verdad? Se siente bonito hasta leerlo. Estuvo de acuerdo. Sí, Pablo, ¿cómo no? Vamos. ¿Qué te parece si emprendemos el viaje por aquí y por allá? Estuvo de acuerdo. Eso es hermoso. Pero mira, y quería llevar con ellos a Juan Marcos, que dicho sea de paso, Juan Marcos es dos cosas. Número uno, el autor del Evangelio de Marcos. Y número dos, primo de Bernabé. También presumiblemente sus raíces eran en Chipre, como Bernabé era chipriota. Así que Bernabé estuvo de acuerdo, pero quería llevar con él a Juan Marcos, versículo 38. Ahora verán por qué chulié mucho ese acuerdo, porque ahora dice, pero Pablo se opuso. ¿Cómo ven ustedes eso, hermano? Pablo se opuso terminantemente. No y recontra no. Así me lo imagino yo. Ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Recordarán ustedes allá en Hechos capítulo 13 que esto sucedió. Dice la palabra que desembarcaron, pero luego se fueron ellos y él se regresó. Y en aquel momento dije, no sé por qué se regresó. De hecho, el comentario de la Biblia MacArthur también hace ese comentario. No sé por qué se regresó, había muerto su padre, había recibido una herencia, tenía una novia, se había cansado, tenía miedo, se había alejado mucho de su círculo de influencia de amigos. No sabemos cuál es la razón por la cual Juan Marcos se regresa, pero por esta situación me parece que Pablo no lo tomó muy bien. O sea, si se hubiera regresado, ok, brother, se está muriendo tu padre, ve con él. Oye, tu hermana está enferma, adelante, brother, ve, atiende tus asuntos, nosotros le seguimos en la obra. Pero el hecho de que Pablo no lo haya querido llevar, sí nos llama mucho la atención. Pareciera que desde la perspectiva de Pablo, no es justificable el hecho de que Juan Marcos, que no es poca cosa, es el primer autor del Nuevo Testamento. De hecho, sea de paso, hermanos, el primer libro, cronológicamente hablando, que se escribe del Nuevo Testamento es Marcos. Él es el primero que cuenta la historia de Jesús en 16 preciosos capítulos. Este hombre que ahora Pablo está rechazando para llevarlo al segundo viaje misionero es el autor del Evangelio. O sea que no es una persona insignificante. Claro, todos tenemos una significancia pronunciada en Jesús, pero a lo que me refiero es que no era una persona que pasara desapercibida. Juan Marcos no lo quiso llevar porque los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. ¿Cómo ve usted? Acabamos de salir de la resolución de un conflicto en Hechos capítulo 15, concilio de Jerusalén. Pablo y Bernabé, hermanados, mancornados, echados para adelante con la salvación, también para los gentiles, pero ahora en cisma, es decir, en fractura, se quebró. Dice que se separaron. Los dos grandes hombres, el hijo de consolación y el gran apóstol Pablo, no entró en ninguno la cordura ni la condescendencia. Es tremendo este pasaje porque siempre miramos al apóstol Pablo hacia arriba. ¡Wow! El gran apóstol Pablo. Y esto no debería demeritar la imagen que nosotros tenemos del apóstol Pablo. Sin embargo, notemos que no entró la cordura en ninguno de los dos. No lo llevamos. Sí lo llevamos. Que no, que sí. Y ahí se dio el estira y el afloja, el toma y daca entre los dos grandes hombres de Dios. Ahora,
¿Pablo amaba a Bernabé? Por supuestísimo que sí. Bernabé es el que lo había ido a traer de Tarso y lo presentó, lo introdujo con los apóstoles. ¿Bernabé amaba a Pablo? Por supuesto que sí. Se había jugado el pellejo varias veces por él en las misiones. Por supuesto, habían vivido aventuras, tragedias, dramas juntos. Estos dos hombres de Dios estaban tan compenetrados que acordaron ir a confortar a los nuevos creyentes. Pero aquí están separándose. Esto es importante, hermanos, para pensar, oye, aún los grandes hombres de Dios pueden llegar a tener estos cismas, estas fracturas. Ahora, yo no sé si la relación se haya fracturado. No se vuelve a mencionar algo al respecto. De este punto específicamente, el versículo número 39, en todo el Nuevo Testamento no se vuelve a mencionar, oye, sí se relacionaron, oye, sí se perdonaron, oye, sí hubo una reconciliación. El único indicio que tenemos es allá en las cartas del apóstol Pablo en Timoteo, cuando dice, el apóstol dice que Juan Marcos venga también, y ahí es donde pide los libros, pide una capa y nombra a Juan Marcos. Es interesante pensar que en el ocaso, en el canto del cisne, como dicen, dicho sea de paso, dicen los que saben que los cisnes cantan cuando van a morir, languidecen en un suspiro, en un llanto quebrantado, y entonces por eso le llaman a la segunda de Timoteo el canto del cisne del apóstol Pablo, porque parece que es la última que escribió. Bueno, pues en el canto del cisne, en la segunda de Timoteo, que ya es la última carta que Pablo escribe, allí menciona a Juan Marcos. Parece ser que hubo una reconciliación, parece ser que hubo un reconocimiento de parte del apóstol Pablo de la valía, de la trayectoria que tenía Juan Marcos para el ministerio. Pero no aquí. Aquí en Hechos capítulo 15, al final del capítulo 15, vemos una fractura entre dos grandes hombres de Dios. No lo llevo. Bernabé entonces tomó a Juan Marcos consigo y navegó a Chipre. Recuerden que de allí son oriundos los dos. No sé si Juan Marcos, pero sí sé que Bernabé y seguramente la familia de Juan Marcos es chipriota y entonces navegan hacia Chipre. Recuerde que es el primer lugar en donde fueron. Cuando iniciaron el primer viaje misionero, zarparon por barco hacia Chipre y ahí fue donde primero tocaron con el evangelio. Pero dice, y Pablo escogió a Silas. ¿Se acuerdan de Silas? Silas es el hombre aquel que fue comisionado para dar credibilidad y constancia a la carta que habían escrito los apóstoles hacia los gentiles, sede en Antioquía, de decirles que todo estaba bien, que se cuidaran solamente de 3 cosas y que no tenían que circuncidarse. Bueno, Silas fue uno de ellos. Parece que hizo mancuerna con Pablo. Dice, Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Aquí hay una cosa interesante. Si leemos bien, parece que el que salió sin la despedida de la iglesia fue Bernabé. Pero parece que Pablo, que es el que va a seguir Lucas va a seguir a Pablo dentro del segundo viaje misionero, dice que sí lo despidió la iglesia, o sea, sí fue enviado por parte de la iglesia. Y aquí está algo bastante interesante, el envío de la iglesia por parte del Espíritu Santo enviando a Pablo al segundo viaje misionero. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Ahora, Siria y Cilicia, la parte norte, y Chipre es la parte del mar. Parece que agarraron lugares totalmente diferentes. Para emprender el viaje misionero, Pablo cruzó el parte desértica. Pero para emprender el viaje misionero, Bernabé tomó un barco. O sea que de verdad se separaron. De verdad fueron en lugares diferentes. Oiga, pastor, acabamos de salir de un conflicto. Lo he seguido en los devocionales y acabo de salir de un conflicto. Usted ayer me enseñó cómo solucionar los conflictos, pero aquí veo 2 grandes hombres de Dios sin la capacidad de resolver un conflicto. ¿No está como raro esto? Precisamente ayer, veíamos 3 puntos claves para la resolución de conflictos. Y hoy, en el siguiente devocional, veo en el texto 2 grandes hombres de Dios sin la capacidad de resolver un conflicto. ¿Qué puedo aprender? Lo primero que debemos aprender es,
Es imposible que dentro del ámbito pastoral, misionero, cristiano, religioso, haya desacuerdos. Va a haber desacuerdos. Pero Bernabé tenía una razón. Démosle otra oportunidad. El hijo de consolación, el hombre de consolación, démosle otra oportunidad. Manifiesta su temperamento en su decisión. Llevemos a Juan Marcos no porque sea mi familiar, sino porque merece una segunda oportunidad como tú la tuviste. Pero por otro lado vemos a Pablo diciendo, esto es importante. No te puedes echar para atrás a la mera hora. Debe de aprender. No lo llevo. Los dos argumentos manifiestan tres cosas. Número uno, la postura de cada uno de los dos. Número dos, el temperamento de cada uno de los dos. Y número tres, el valor. El valor que ellos perseguían. Por un lado, Bernabé está procurando la segunda oportunidad, el pastoreo, el levantar al caído, la gracia. Pero por otro lado, Pablo está valorando el valor, la dignidad del ministerio, la necesidad de hacer frente a las encrucijadas de la vida. Los dos tienen un buen punto. Digo, yo no me voy con ninguno, pero entiendo bastante bien a Bernabé la razón por la cual quiere llevar. Es el hijo de consolación. Es el hombre de las segundas oportunidades. Y entiendo bastante bien a Pablo por qué no lo quiere llevar. Porque esto requiere compromiso. Esto requiere valor y fe. Siempre va a haber desacuerdos. Ahora, yo mismo he entrado en controversias con mis amigos, hermanos, pastores, etcétera. Ni las menciono porque se va a hacer aquí una remambaramba acerca de mis controversias. Pero le voy a dar un consejo. Puede que no estés de acuerdo con lo que tu amigo, tu padre, tu madre, tu familia, tu pastor dice. Está bien. No es necesario pensar igual, pero sí es necesario buscar el acuerdo. No lo tengo en el texto sagrado para decirte, iremos a otro texto para decirte que hubo un acuerdo entre estos dos. Me hubiera gustado que el Nuevo Testamento ilustrara un abrazo de reencuentro entre estos dos. No lo tengo, pero sí tengo las palabras del apóstol Pablo. Trae a Juan Marcos, valorando a ese muchacho, valorando a ese varón que había ya alcanzado la madurez para que Pablo le reconociera como aliado y colaborador en el ministerio. Es interesante pensar, hermanos, que siempre va a haber desacuerdos, pero que no nos podemos morir en desacuerdo. No nos podemos quedar desacordados. Ahora, el Señor Jesucristo dijo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y el Espíritu Santo de Dios difícilmente hubiera avalado la palabra y la obra del apóstol Pablo si él estuviera en pecado o en desacato contra el Espíritu Santo. De manera que concluyo que Pablo no odiaba a Bernabé. Pablo no tenía resentimiento contra Bernabé, ni Bernabé contra Pablo. Simple y sencillamente se trató el punto de desacuerdo en cuanto a toma de decisiones. Y aquí te quiero decir una cosa. Puedes estar en desacuerdo con alguien, pero ese alguien es tu amigo. Puedes estar en desacuerdo con alguien, pero ese alguien es tu hermano, tu pastor, tu oveja, tu copastor, tu consiervo, etc. Se vale estar en desacuerdo, se vale pensar diferente, pero no se vale perder la amistad. No se vale criticar al otro, o como decimos acá en México, echarle tierra a otra persona porque no piensas como ella o como él. Se vale cambiar de opinión también. Y lo que queremos aprender hoy en día es, número uno, es importante los de adentro como los de afuera. Tan importantes son las personas de adentro como las de afuera. Si yo hablara con, ¿qué le puedo decir? Pablo, no el apóstol, bueno, también es un apóstol. Pablo, nuestro misionero en Honduras de la Convención Nacional Bautista de México. Mi amado hermano Pablo, que ahorita está varado en la Ciudad de México, ahí en la casa de Lucha Villa. Hermano, si yo hablara con Pablo sobre qué es más importante, los de adentro o los de afuera, definitivamente quedaríamos en total desacuerdo. Pablo Vitaliano
tiene Hernández, italiano Pablo Hernández, él tiene una pasión por los de afuera. Él es misionero a más no poder. Pero yo soy pastor. Yo veo otras cosas. Ahora, lo que yo vea no difiere de lo que él ve. Él tiene una pasión misionera y yo tengo una pasión pastoral. Pero él sirve al Señor y yo también. Si tuviéramos que llegar, Pablo y yo, insisto, no Pablo el apóstol, sino Pablo Vitaliano, Pablo Hernández, el misionero, tuviéramos que llegar a un acuerdo sobre qué es más importante, los de afuera o los de adentro, no llegaríamos a un acuerdo. Y eso no significa que él y yo dejamos de ser amigos o hermanos en Cristo, consiervos, compatriotas. Eso es lo que yo quiero mostrarle aquí. Nosotros podemos estar en desacuerdo con otra persona, pero no debemos poner en peligro nuestra relación con esa otra persona. El apóstol Pablo estuvo en desacuerdo de llevar a Juan Marcos, pero deduzco por el aval y el respaldo de Dios en su segundo viaje misionero que Pablo no estaba en desacato o en pecado contra Dios, ni odio contra Bernabé. Y el hecho de que en la segunda de Timoteo él mande a traer a Juan Marcos como un colaborador fiel de la obra, me dice que o bien Marcos había crecido y Pablo también, aceptándole para el ministerio. Número 1, son tan importantes los de dentro como los de fuera. Nunca la pasión misionera debe estar por encima de la pasión pastoral, y tampoco la pasión pastoral debe estar por encima de la pasión misionera. Debemos ser conscientes de que tan importantes son los de la iglesia que los que todavía no pertenecen a la iglesia y están por ser salvos. Número 2, es importante que nosotros entendamos que aún en los grandes hombres de Dios va a haber desacuerdos, pero el desacuerdo no significa enemistad. Desacuerdo no significa enemistad. Puedes estar en desacuerdo, se vale pensar diferente, esto no es un coco wash. Cuando viene San Cristo Jesús no te lavamos el coco. Tienes perspectiva, tienes opinión, tienes formas de pensar y eso se vale y está bien. Lo ideal es siempre llegar a un acuerdo, pero cuando no llegamos a un acuerdo, no significa acuerdo, enemistad. Conserve la amistad, conserve la relación, respete los límites de autoridad y las líneas de autoridad y manifieste su desacuerdo. Posiblemente alguna de las dos partes puede cambiar de opinión, como en el caso de Pablo, que no fue en el primero ni en el segundo viaje, sino hasta que estaba en arraigo domiciliario en Roma. Así que mis amados hermanos, les ruego que estas dos enseñanzas ustedes las puedan atesorar, las puedan abrazar. La primera, somos tan importantes los de dentro de la iglesia como los de fuera de la iglesia. La fuerza de la iglesia siempre debe estar equilibrada. La iglesia es como un avión. Sí, un avión. Vuela con dos alas. Igle crecimiento e igle plantamiento. Plantar iglesias y crecer la iglesia. Las dos alas permiten que la iglesia avance por los aires del reino de Dios. Si la iglesia solo tuviera igle plantamiento, no puede volar. Si la iglesia solo tuviera igle crecimiento, no puede volar. La iglesia debe ver la misma de necesidad hacia los de adentro que hacia los de afuera. Cualquier desequilibrio de estas dos fuerzas apasionadas por dentro y por fuera generará una enfermedad en la iglesia. Acuérdese de esto. Tan importantes son los de dentro como los de afuera. Número 2, discúlpenme que se lo repita tanto, necesito que queden en su mente, sí en sus corazones. Número 2, se vale tener desacuerdos, pero no se vale a costa del desacuerdo plantear una enemistad. No, el amor, la humildad y la concordia por frente del desacuerdo, respetando líneas de autoridad y respetando formas. En este caso, el enviado era Pablo, por eso salió con la bendición de la iglesia, y por otro lado Bernabé se fue a Chipre. Amados, quiero decirles al final, Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, Luego viajó por toda Siria y Cilicia, atención, fortaleciendo a las iglesias. Es importante que dentro del segundo viaje misionero, que hemos llamado misionero, puede ser un viaje pastoral misionero, porque se confortan las iglesias. Amados hermanos en Cristo, si usted tiene un desacuerdo con alguien, yo le voy a pedir un favor.
Está bien tener desacuerdos, pero siempre conserve la relación, el respeto y la línea de autoridad. Recuerde que todos somos importantes para Dios. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos permitas luz para poder ver tu obra en nuestras vidas. Gracias por lo que has hecho y dicho. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga. Adiós.